El viento caliente del altiplano mexicano levantaba remolinos de polvo sobre el camino de terracería que serpenteaba entre nopales y huizaches. Al fondo, recortada contra el cielo azul implacable, se erguía la silueta de San Jerónimo de los Jarros, un pueblo que parecía dormido, olvidado por el tiempo y por la prosperidad. Sobre una yegua alazana, cansada y polvorienta como él, cabalgaba un hombre cuya espalda recta contradecía la pesadumbre que llevaba en los ojos. Era el ex charro. Ya no portaba el traje de gala de charro completo, solo unos pantalones de mezclilla gastados, una camisa sencilla y un sombrero de palma que había visto mejores días. Su nombre era Ignacio, pero hacía tanto tiempo que nadie lo pronunciaba que casi lo había olvidado. A su lado, trotando con una lealtad que era el único patrimonio que le quedaba, estaba su caballo, un animal noble y de ojos inteligentes llamado Relámpago. Ignacio regresaba al lugar que juró no pisar nunca más, llamado por una carta lacónica y una deuda que no era suya, pero que cargaba como una losa. El rancho La Esperanza, que ahora heredaba tras la muerte de su tío Ramón, no era más que un nombre irónico para un montón de recuerdos amargos y tierras yermas. La gente del pueblo, al verlo pasar, bajaba la mirada o murmuraba a sus espaldas. «Ahí va el cobarde», susurraban, «el que huyó cuando más lo necesitaban». La humillación de su partida, 20 años atrás, seguía viva, envenenando el aire como el polvo. Ignacio apretó los mandíbulas y clavó la mirada en el camino. No había venido por perdón, sino por un deber oscuro y familiar. Relámpago, sintiendo la tensión de su jinete, resopló suavemente y rozó su cuello con el hocico, un gesto pequeño de consuelo en un mar de desprecio. Al llegar a las ruinas de lo que fue el portón de La Esperanza, Ignacio se detuvo. Más que un rancho, era un camposanto de sueños. La casa principal tenía el techo hundido, las paredes descarapeladas y las puertas colgando de un solo gozne. El corral estaba deshecho y el pozo, seco. Un nudo de frustración y rabia se le formó en la garganta. Esto era su herencia. Esto era el símbolo de su vida. Relámpago, sin embargo, no parecía compartir su desolación. El caballo alzó la cabeza, orejas erguidas y alerta, y olfateó el viento con una intensidad inusual. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron no en la casa derruida, sino en el pequeño y polvoriento establo que milagrosamente aún se mantenía en pie en un rincón del patio. Ignacio desmontó con un suspiro, sus botas levantando una nube de tierra. «Aquí estamos, viejo», murmuró para su caballo, «en el fin del mundo». Mientras ataba las riendas a un poste podrido, su mirada cayó sobre una mancha oscura y reseca en la tierra, cerca de la entrada de la casa. Algo en su forma, en su antigüedad, le provocó un escalofrío. No era barro. Era algo más. Relámpago, inquieto, piafó en el suelo y emitió un relincho breve y agudo, dirigido hacia la casa vacía, como si tratara de advertirle, de contarle un secreto que las paredes silenciosas se negaban a revelar. Ignacio ignoró el presagio y empujó la puerta desvencijada. La oscuridad y el olor a abandono lo envolvieron. Pero justo cuando cruzaba el umbral, el viento cerró la puerta tras de él con un portazo seco, y en el silencio súbito que siguió, Ignacio pudo haber jurado que escuchó, muy débilmente, el llanto de un niño. Se volvió de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. No había nadie. Solo Relámpago, en el exterior, mirándolo fijamente a través de la ventana sin cristal, con una expresión en sus ojos que no era la de un simple animal, sino la de un testigo mudo de una tragedia que aún no había terminado. La primera noche en La Esperanza fue larga y fría. Ignacio durmió, si es que se podía llamar dormir, en un rincón de la casa principal, envuelto en una manta delgada, con el sonido del viento silbando a través de las grietas como un susurro burlón. Los recuerdos lo asaltaron en sueños fragmentados. El rostro severo de su padre, la mirada decepcionada de su madre, y la culpa, siempre la culpa, grabada a fuego en su alma. Al amanecer, los rayos del sol filtrándose por las tablas rotas lo despertaron. Con el cuerpo adolorido y el espíritu, más pesado que la noche anterior, salió al patio. Relámpago estaba donde lo había dejado, pero parecía agitado, moviendo la cabeza de un lado a otro, sus hollares dilatados. Ignacio lo desató y lo llevó hacia el establo, el único lugar que parecía ofrecer un refugio sólido.
Mientras revisaba la estructura, buscando un lugar seguro para dejar a su compañero, notó algo extraño. En un rincón, bajo una pila de heno viejo y polvoriento, asomaba la punta de algo metálico. La curiosidad pudo más que el desánimo. Apartó el heno con cuidado, y descubrió una vieja caja de herramientas de herrero, oxidada pero aún sólida. Al abrirla, no encontró martillos ni limas. En su interior, envuelto en un paño de lana descolorido, había un objeto que le hizo contener la respiración. Un pequeño caballo de plata, una exquisita figura de artesanía que brilló débilmente con la luz de la mañana. Era idéntico a uno que él había tenido de niño, que su madre le regaló y que perdió el mismo día de la tragedia. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Quién lo había escondido? Relámpago se acercó y olfateó la figurilla con un interés que rayaba en el reconocimiento, emitiendo un suave bufido. Ignacio cerró la mano sobre el caballito de plata, sintiendo el metal frío contra su palma. Era un mensaje, una pieza de un rompecabezas que no entendía. Decidió explorar más. El establo, aunque pequeño, tenía una caballeriza principal y un pequeño pesebre de piedra. Mientras examinaba las paredes, sus dedos tocaron una piedra que se movió ligeramente. Con un esfuerzo, la logró sacar. Detrás, oculto en la oscuridad del muro, había un hueco. Y dentro de ese hueco, un fajo de papeles atados con una cinta de cuero. Eran cartas. La primera que abrió tenía la caligrafía elegante y firme de su tío Ramón. Pero no estaba dirigida a él. Comenzaba con las palabras: «Querida Elena, cada día que pasa me pesa más este secreto. Él merece saber la verdad, pero tengo miedo». Ignacio no pudo seguir leyendo. Un ruido fuera del establo lo sobresaltó. Pasos. Pesados. Se guardó las cartas y el caballito de plata en el bolsillo interior de su chamarra, y salió cautelosamente. Frente a él, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica en el rostro, estaba don Aurelio, el hombre más rico e influyente del pueblo, el dueño de la hacienda La Fortuna, colindante con La Esperanza. «Ignacio», dijo don Aurelio, con una voz tan dulce como venenosa, «qué sorpresa verte por aquí. Pensé que habías tenido la decencia de desaparecer para siempre». Relámpago, que había seguido a Ignacio, se plantó detrás de su dueño, erizando la crin y bajando la cabeza en un gesto de clara advertencia hacia el recién llegado. Don Aurelio ignoró al animal. «Veo que estás revisando la propiedad. Es una lástima, un terreno tan bueno, desperdiciado. Yo podría hacerte una oferta por él. Algo razonable, considerando su estado y tu situación». Ignacio sintió la vieja rabia hervir en su sangre. «La esperanza no está en venta», dijo, con una voz más firme de la que creía posible. Don Aurelio se rió, un sonido seco y sin humor. «Todos tienen un precio, muchacho. Incluso un cobarde. Piensa en mi oferta. No será generosa por mucho tiempo». Dio media vuelta y se alejó, dejando a Ignacio temblando de indignación. Esa noche, a la luz de una lámpara de gas, Ignacio desplegó las cartas. Y con cada línea que leía, su mundo comenzaba a resquebrajarse. Su tío no había sido el hombre frío y distante que él recordaba. Las cartas hablaban de un amor prohibido, de un pacto roto, y de una mentira enorme, una mentira que había destruido la vida de su padre y había forjado la suya propia bajo el yugo de la cobardía. La última carta, sin terminar, decía: «Si algo me pasa, busca bajo la sombra del roble solitario». Allí está la prueba de que el mensaje se cortaba ahí. Ignacio miró a Relámpago, que dormitaba en un rincón del establo. «¿Qué pasó aquí, Relámpago?», susurró. El caballo abrió los ojos y lo miró, y en su profundidad oscura, Ignacio creyó ver el reflejo de una verdad tan dolorosa que por un instante deseó no haber regresado nunca. Algo crujió en el techo del establo. Alguien, o algo, estaba afuera, escuchando. La madrugada encontró a Ignacio despierto, las cartas de su tío esparcidas frente a él como las piezas de un acertijo mortal. La frase, «bajo la sombra del roble solitario», resonaba en su mente. Solo había un árbol así en toda La Esperanza, un viejo y retorcido encino que se alzaba en una loma al noroeste del rancho, un lugar al que de niño le tenía miedo porque decían que estaba embrujado. Ahora, ese miedo infantil se transformaba en una aprensión adulta y tangible.
Don Aurelio no había hecho una oferta amistosa, había sido una advertencia. Y esas cartas escondidas confirmaban que su tío Ramón guardaba un secreto que alguien no quería que saliera a la luz. Ignacio se armó de valor. Tomó una pala vieja que encontró apoyada en la pared del establo, y, con Relámpago siguiéndolo de cerca, se dirigió hacia la loma. El camino era empinado y estaba lleno de maleza. Relámpago, sin embargo, parecía conocerlo. Tomaba la delantera, escogiendo el camino con una seguridad pasmosa, como si hubiera recorrido esa ruta cientos de veces. Era más que instinto, era memoria. Ignacio lo seguía, una pregunta punzante en su mente. ¿Quién había montado a Relámpago antes que él? Su tío Ramón nunca fue un hombre de caballos. Al llegar al roble, una sensación de déjà vu lo inundó. El árbol era más grande de lo que recordaba, sus ramas extendidas como garras secas contra el cielo. La sombra, a la que se refería la carta, cambiaba con el movimiento del sol. Ignacio se quedó parado, indeciso. ¿Por dónde empezar a cavar? Relámpago, impaciente, se acercó al tronco, y con su pata delantera, escarbó en un punto específico, justo donde una raíz gruesa emergía de la tierra como una serpiente petrificada. Fue un gesto demasiado deliberado para ser casual. Ignacio no lo dudó. Se puso a cavar en ese mismo lugar. La tierra estaba dura y compacta. El sudor le corría por la frente y le picaba los ojos. Después de lo que pareció una eternidad, la pala golpeó algo que no era piedra. Era metal. Con el corazón acelerado, excavó alrededor hasta poder sacar el objeto. Era una caja fuerte pequeña, oxidada pero intacta. No tenía combinación, sino una cerradura simple. Con un poco de fuerza, logró abrirla. En su interior, protegida de la humedad por una funda de cuero, había una libreta de notas. Y debajo de ella, una fotografía. Ignacio tomó la foto con manos temblorosas. Era una imagen descolorida de su padre, joven y sonriente, con el brazo alrededor de los hombros de una mujer que no era su madre. Y entre ellos, un niño pequeño. Él. Pero había algo más. Al fondo de la foto, se veía parcialmente un caballo. Un potrillo alazán, idéntico a como era Relámpago de joven. Un zumbido comenzó en sus oídos. Abrió la libreta. Eran las anotaciones personales de su tío Ramón, un diario de los acontecimientos que llevaron a la ruina de la familia. Y entonces, lo leyó. La verdad. La noche del incendio en el granero de los Mendoza, vecinos de La Esperanza. Su padre, Leobardo, no había estado borracho, como todo el pueblo creía. Había sido drogado. Por orden de don Aurelio, quien codiciaba las tierras de los Mendoza y las de La Esperanza. Leobardo fue el chivo expiatorio perfecto. La persona que le dio la bebida envenenada fue Ramón, su propio hermano, quien, cegado por una deuda de juego con Aurelio, accedió a tender la trampa. Pero la tragedia fue mayor de lo esperado. No solo el granero ardió. Dentro estaba el hijo pequeño de los Mendoza, jugando. El niño nunca salió. La culpa devoró a Ramón desde dentro. Crió a Ignacio no por obligación, sino por expiación, pero nunca tuvo el valor de contarle la verdad, de limpiar el nombre de su hermano. Escribió todo aquí, en esta libreta, por si algún día la justicia, o su sobrino, la encontraba. Ignacio cayó de rodillas, la respiración entrecortada. Su padre no había sido un borracho irresponsible. Había sido una víctima. Y él, Ignacio, había cargado toda su vida con el estigma de una culpa que no era suya. Había huido del pueblo no por cobardía, sino por el dolor insoportable de un honor mancillado que creía merecer. Un relincho agudo y alarmante de Relámpago lo sacó de su estupor. El caballo miraba fijamente hacia abajo, hacia el rancho. Ignacio siguió su mirada. Una columna de espeso, humo negro, se elevaba desde el establo. Don Aurelio. Sabía que él estaba aquí. Sabía lo que había encontrado. Y ahora intentaba destruir la última prueba, y quizás, al propio Ignacio. La caja con el diario y la foto se convirtió de repente en el objeto más pesado del mundo. No era solo su pasado lo que ardía ahí abajo. Era su futuro. El descenso de la loma fue una carrera contra el tiempo y contra la traición. Ignacio,
con la caja metálica apretada contra su pecho como un talismán, corrió como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Relámpago galopaba a su lado, su cuerpo poderoso una extensión de la desesperación de su dueño. El humo se volvía más espeso, más negro, y ahora podía ver las llamas anaranjadas lamiendo las paredes de madera del establo. Ese establo que había guardado el primer secreto, el caballito de plata, ahora era el objetivo de la destrucción. ¿Estaría alguien dentro? No podía arriesgarse. Al llegar al patio, la escena era dantesca. El calor de las llamas era intenso, y el crepitar de la madera era el único sonido, más aterrador que cualquier grito. Sin pensarlo dos veces, Ignacio se lanzó hacia la puerta del establo, pero un fuerte tirón de su chamarra lo detuvo. Relámpago había cogido la tela con los dientes y tiraba de él hacia atrás, negándose con firmeza a dejarlo pasar. Sus ojos, reflejando el fuego, estaban llenos de un pánico inteligente. Sueltame, Relámpago. Gritó Ignacio, forcejeando. Pero el caballo era más fuerte. En ese forcejeo, la caja se le escapó de las manos y cayó al suelo, abriéndose. El diario y la foto salieron despedidos. En ese instante, una viga ardiente del techo del establo se desplomó con un estrucho ensordecedor, bloqueando por completo la entrada. Si Ignacio hubiera entrado, estaría muerto. La conmoción lo dejó paralizado. Relámpago no lo había salvado de las llamas, lo había salvado de una trampa. El incendio no era para destruir pruebas, era un cebo para él. Jadeante, recogió el diario y la foto, guardándolos de nuevo en la caja. Tenía que salir de ahí. Pero era demasiado tarde. De entre las sombras que bailaban en los límites del resplandor del fuego, emergieron tres hombres corpulentos. Eran los capataces de don Aurelio, hombres de manos duras y miradas vacías. Uno de ellos blandía un machete. El patrón dice que le devuelvas lo que le robaste, viejo, dijo el que llevaba el machete, avanzando. Ignacio, acorralado contra el calor de las llamas, no tenía a dónde ir. Se agachó para coger la pala que había usado esa mañana, un arma pobre contra un machete. Relámpago, sin embargo, no era pobre. Con un relincho que era un grito de guerra, el caballo se interpuso entre Ignacio y los hombres. Se irguió sobre sus patas traseras, un espectáculo imponente y aterrador en la luz del fuego, sus cascos delanteros golpeando el aire como martillos. Los capataces, sorprendidos, retrocedieron. El que llevaba el machete intentó amenazarlo, pero Relámpago cargó hacia él, mordiendo y pateando con una ferocidad que Ignacio nunca le había visto. Un casco golpeó el brazo del hombre, haciéndole soltar el machete con un grito de dolor. Los otros dos vacilaron. No estaban preparados para lidiar con un animal que luchaba con la inteligencia y la rabia de un humano. Aprovechando la distracción, Ignacio gritó: «Relámpago, vamos». Y corrió, no hacia la salida principal del rancho, sino hacia los matorrales traseros, hacia el monte. El caballo, después de una última embestida que dispersó a los matones, giró y lo siguió. Corrieron a ciegas, entre espinas y ramas bajas, con el resplandor del incendio iluminando su huida y los gritos de los hombres persiguiéndolos. Ignacio no sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía la verdad en sus manos, y que esa verdad valía más que su vida. Don Aurelio había mostrado sus cartas. Ya no se trataba de una humillación del pasado, se trataba de una lucha por la supervivencia en el presente. Llegaron a un arroyo seco, y se refugiaron bajo un saliente de rocas. Ignacio, jadeante, se apoyó contra la piedra fría. Relámpago, también exhausto, se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de su dueño, resollando caliente en su cuello. En la oscuridad, con el olor a humo impregnándolo todo, Ignacio abrazó el cuello de su caballo. «Tenías razón, viejo amigo», murmuró, su voz ronca por el humo y la emoción. «Este no es solo mi pasado. Es el tuyo también, ¿verdad?». Relámpago cerró los ojos, como si, al fin, alguien hubiera entendido. A lo lejos, se oyó el aullido de un coyote. Pero también, el motor de un vehículo aproximándose. La cacería no había terminado. Solo acababa de comenzar. La noche en el monte era un mundo de sombras vivas y sonidos desconocidos. Ignacio, acurrucado bajo el saliente rocoso, no podía dormir.
Cada crujido de una rama, cada grito nocturno de un animal, lo hacía estremecerse. Sostenía la caja metálica como si de ella dependiera su vida, y en cierto modo, así era. Relámpago permanecía en guardia, sus orejas en constante movimiento, escaneando la oscuridad. El motor que habían oído se había apagado hacía rato, pero eso no significaba que se hubieran ido. Don Aurelio conocía estas tierras mejor que nadie. Sabía que Ignacio no podría llegar lejos a pie. Al amanecer, con el primer canto de los gallos llegando deformado desde el pueblo, Ignacio tomó una decisión. No podía huir. No esta vez. 20 años huyendo habían sido suficientes. Tenía que enfrentarse a don Aurelio, pero no con las manos vacías. Necesitaba un plan. Y necesitaba ayuda. Recordó a una persona, la única que tal vez, solo tal vez, no lo juzgaría por el pasado. La señora Clementina, la anciana que había sido la partera del pueblo y que había atendido a su madre. Ella vivía en una cabaña apartada, al borde del monte. Clementina siempre había sido una mujer de palabra franca y corazón justo. Si alguien podía creerle, era ella. Con extremo cuidado, él y Relámpago comenzaron a moverse a través de la espesura. El caballo, una vez más, demostró ser su guía más valioso. Evitaba los caminos trillados, llevándolo por senderos de animales casi invisibles, siempre alejándose del rancho y del pueblo, hacia la zona más agreste. Después de horas de caminata, llegaron a un pequeño claro donde un manantial de agua cristalina brotaba entre las rocas. Era un lugar de una belleza serena y olvidada. Mientras Ignacio bebía agua y llenaba una cantimplora que había encontrado en la caja de herramientas, Relámpago se acercó al borde del manantial y comenzó a escarbar en la tierra húmeda con insistencia. ¿Qué tienes, boy?, preguntó Ignacio, acercándose. Bajo una capa de musgo y piedras pequeñas, Relámpago dejó al descubierto otro objeto metálico. Era una medalla. Una medalla de plata, oxidada, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el reverso, una inscripción apenas legible. A Leobardo, por su valentía. San Geronimo, 1978. Ignacio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era una medalla que el pueblo le había dado a su padre, años antes del incendio, por haber salvado a un niño de ahogarse en el río. Una medalla que su padre siempre llevaba puesta. Que llevaba puesta la noche del incendio. ¿Cómo había llegado aquí, a este manantial escondido en el monte? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Su padre había estado aquí, en este lugar exacto, después del incendio. Quizás huyendo, como él. O quizás, algo peor. Guardó la medalla con el diario y la foto. Cada descubrimiento de Relámpago no solo limpiaba el nombre de su padre, sino que pintaba un cuadro cada vez más siniestro de lo que realmente había sucedido esa noche. Finalmente, al atardecer, avistaron la humilde cabaña de la señora Clementina, con su techo de lámina y su pequeño huerto. El humo de su chimenea se elevaba, recto, en el aire tranquilo. Parecía un oasis de paz. Ignacio ató a Relámpago a un árbol a cierta distancia, con suficiente pasto para comer, y se acercó a la puerta con el corazón en un puño. Llamó suavemente. La puerta se abrió y apareció Clementina, mucho más anciana, encorvada, pero con los mismos ojos penetrantes y llenos de sabiduría. Lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando durante 20 años. «Pasa, Ignacio», dijo, con una voz ronca por el tiempo y el tabaco. «Ya era hora de que vinieras a buscar las respuestas». Ignacio entró en la cabaña, inundado por una mezcla de alivio y aprensión. Clementina cerró la puerta y se sentó frente a él, mirándolo fijamente. «Sé lo que encontraste, muchacho. Y sé por qué Aurelio te quiere muerto». Ignacio abrió la caja, y puso el diario y la medalla sobre la mesa. «Cuénteme, doña Clema», suplicó, su voz quebrada. «Cuénteme qué pasó realmente con mi padre». Clementina suspiró, una respiración cargada de pesadumbre. «Tu padre no murió en el incendio, Ignacio», dijo, y sus palabras cayeron como una losa en el silencio de la cabaña. «Leobardo sobrevivió a esa noche. Y lo que le pasó después es la razón por la que tu caballo te trajo de vuelta a este infierno». El silencio en la cabaña de Clementina
Era tan denso que se podía cortar con un machete. Ignacio la miró, incapaz de procesar sus palabras. ¿Qué quiere decir? Logró balbucear, sintiendo que el mundo se desdibujaba a su alrededor. Todos dijeron que su cuerpo nunca se encontró porque el fuego. Clementina negó lentamente con la cabeza, sus arrugas profundas como mapas de dolor. Esa fue la mentira de Aurelio. La mentira que todos, por miedo o por interés, aceptaron. Tu padre, Leobardo, llegó a mi puerta esa noche. Llegó sangrando, intoxicado, con la ropa chamuscada, pero vivo. Traía esto consigo. Señaló la medalla que estaba sobre la mesa. Y traía una historia que helaba la sangre. Ignacio se dejó caer en la silla, sin aliento. Clementina continuó, su voz un hilo tenue que tejía la verdad oculta. Leobardo no solo descubrió que Ramón lo había traicionado. Esa noche, después de que empezara el incendio, vio algo. Vio a Aurelio y a sus hombres sacando algo del granero de los Mendoza, antes de que las llamas lo consumieran todo. No eran herramientas o grano. Eran unas cajas pesadas, metálicas. Leobardo, en su estado de confusión, se acercó. Los enfrentó. Y Aurelio, en vez de negarlo, se rió. Le dijo que esas cajas contenían pruebas de que los Mendoza no eran los humildes ganaderos que todos creían. Dijo que eran traidores, que escondían armas para unos rebeldes. Era otra mentira, por supuesto. Esas cajas, Ignacio, estaban llenas de oro. Ignacio sintió un escalofrío. ¿Oro? Sí. Oro de una mina antigua que los Mendoza habían descubierto en su propiedad, una veta secreta que Aurelio codiciaba. El incendio fue un pretexto para robarlo y culpar a alguien. Eligieron a tu padre porque era un hombre honorable, pero con un hermano débil. Ramón, amenazado por Aurelio, accedió a drogar a Leobardo. Pero lo que ninguno esperaba era que tu padre sobreviviera y los hubiera visto. Clementina hizo una pausa, bebiendo un sorbo de té frío. Leobardo estaba destrozado. No solo por la traición de su hermano, sino porque sabía que si hablaba, Aurelio lo mataría a él y a su familia. ATI. Me pidió que lo ayudara a huir. Que hiciera creer a todos que había muerto. Fue lo más doloroso que he hecho en mi vida. Él solo quería protegerte, Ignacio. Creía que si desaparecía, y la culpa recaía sobre un hombre muerto, Aurelio te dejaría en paz. Se fue esa misma noche, adentrándose en el monte, hacia la sierra. Nunca más supe de él. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Ignacio, silenciosas y amargas. Su padre no había sido un cobarde. Había sido un héroe que se sacrificó por él. Toda su vida, toda la humillación, se había basado en una mentira monumental. ¿Y Relámpago? Preguntó, casi sin voz. Clementina sonrió débilmente. Ese caballo, no era de tu tío. Era de tu padre. Era su potro favorito, el que crió desde que nació. Cuando Leobardo se fue, el animal quedó aquí, desolado. Ramón lo cuidó por un tiempo, pero el caballo nunca fue el mismo. Se volvió huraño, triste. Hasta que tú volviste. Él te reconoció, Ignacio. Te reconoció en el espíritu. Por eso te guía. Porque él también guarda la memoria de lo que pasó. Ahora todo tenía sentido. La conexión instantánea con Relámpago, su comportamiento extraño, su conocimiento de los lugares. El caballo no era solo un animal. Era el último vínculo vivo con su padre, un testigo de 4 patas que había esperado 2 décadas para que la verdad saliera a la luz. De repente, un fuerte golpe en la puerta hizo que ambos se sobresaltaran. «Doña Clementina», gritó una voz ronca desde fuera. «Abra. Es la policía municipal. Tenemos reportes de que anda dando refugio a un criminal». Ignacio se puso de pie, el miedo sustituyendo momentáneamente a la conmoción. Clementina lo miró con urgencia. «La ventana de atrás, que da al monte. Sal ahora. Ve a la hacienda La Fortuna. A la hacienda de Aurelio. Es un suicidio». «No», dijo ella, con una chispa de astucia en los ojos. «Es la última pieza. Tu padre no se fue solo al monte. Creía que Aurelio escondió el oro robado en el lugar que todos menos él considerarían más obvio, en su propia hacienda. En la capilla familiar.
bajo el altar de la Virgen. Relámpago lo sabe. Él te llevará. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Ultimo aviso, vieja. Ignacio no lo pensó dos veces. Agarró la caja, apretó la mano de Clementina en agradecimiento silencioso, y se escabulló por la pequeña ventana trasera. Corrió hacia donde había dejado a Relámpago. Su mente era un torbellino de verdades y nuevos peligros. Encontró a su caballo, que ya estaba inquieto, como si supiera que era hora de moverse. Montó rápidamente, y, con un último vistazo a la cabaña donde la puerta comenzaba a ceder, espoleó a Relámpago para que se adentrara de nuevo en la seguridad del monte. No iba a huir. Iba a enfrentar a don Aurelio en su propia guarida. Iba a reclamar no solo su honor, sino la herencia de sangre que le habían robado. Y esta vez, no estaba solo. La hacienda La Fortuna se alzaba como una fortaleza de opulencia y poder en medio del valle. Sus muros blancos y altos, su portón de hierro forjado y sus bien cuidados jardines eran un símbolo de la impunidad de don Aurelio. Ignacio observaba desde la cresta de una colina cercana, oculto entre los árboles. El plan que se gestaba en su mente era una locura. Adentrarse en el corazón del territorio enemigo, solo, con solo un caballo y una verdad incómoda como armas. Pero la determinación que ardía en su pecho era más fuerte que el miedo. Ya no era el muchacho que huyó. Era el hijo de Leobardo, y llevaba el peso de su nombre limpio otra vez. Esperó a que la noche cayera por completo. La luna era una delgada uña en el cielo, proporcionando poca luz, lo cual era una ventaja. Relámpago, quieto y sereno a su lado, parecía entender la gravedad del momento. No hubo necesidad de palabras o órdenes complicadas. Cuando Ignacio montó, simplemente señaló hacia la hacienda. El caballo comenzó a descender la colina con una sigilosa elegancia, evitando los caminos y moviéndose a través de los campos de agave como un fantasma. Se acercaron a la hacienda por la parte trasera, donde los muros estaban más descuidados y la sombra de una antigua arboleda ofrecía cobertura. Ignacio desmontó y ató a Relámpago a un árbol, acariciando su cuello. «Quédate aquí, amigo. Si algo sale mal, corre. Corre y no mires atrás». Relámpago resopló, como si rechazara la idea. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en Ignacio con una fe inquebrantable. Ignacio se acercó al muro. Encontró un punto donde la hiedra era espesa, y, usándola como escalera, logró trepar y saltar al otro lado, cayendo suavemente en un patio de servicio desierto. Según Clementina, la capilla estaba en el ala este de la hacienda, cerca de los jardines privados. Se movió como una sombra, pegándose a las paredes, su corazón martilleándole el pecho. Cada ruido lo hacía saltar. Finalmente, divisó la pequeña construcción de piedra, con su campanario modesto. La puerta de madera estaba cerrada, pero no con llave. Con un susurro de gratitud, empujó y entró. El interior olía a cera de abejas y flores marchitas. Una única vela votiva parpadeaba frente al altar, iluminando débilmente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ignacio se acercó. El altar era una estructura de madera pesada, con un mantel de lino blanco. Con un esfuerzo silencioso, logró moverlo unos centímetros. Debajo, el piso era de losas de piedra. Una de ellas parecía diferente, menos desgastada, con grietas alrededor. Sacó la vieja pala que aún llevaba consigo, su única herramienta, y logró meter la punta en una grieta. La losa se movió. Con el sudor frío corriendo por su espalda, la levantó. Debajo, no había tierra. Había un hueco oscuro. Y dentro de ese hueco, reluciendo débilmente a la luz de la vela, había varias barras de metal amarillo. Oro. El Botín de los Mendoza. La prueba del crimen de Aurelio. Ignacio cogió una de las barras. Era pesada, fría, la materialización de la avaricia que había destruido su familia. En ese momento, la puerta de la capilla se abrió de golpe. La luz de una linterna potente lo cegó. «Pensé que terminarías viniendo aquí, muchacho», dijo la voz fría y calmada de don Aurelio. Él estaba en la puerta, y detrás de él, sus dos capataces, esta vez con pistolas en las manos. «Es un lugar tan sagrado, ¿no crees? Perfecto para que desaparezcas para siempre».
Ignacio se puso de pie, sosteniendo la barra de oro. Es el final, Aurelio. Todo el mundo va a saber la verdad. Don Aurelio se rió, un sonido hueco que resonó en la capilla. ¿La verdad? La verdad es lo que yo diga que es. Y la verdad es que te encontré robando el oro de mi familia, el oro que mi abuelo extrajo con sus propias manos. Y que, para evitar ser capturado, te suicidaste aquí, en la capilla, lleno de remordimientos. Hizo un gesto con la cabeza a sus hombres. Estos avanzaron. Ignacio retrocedió, sin salida. Miró hacia la pequeña ventana de la capilla. Y allí, recortado contra la luna, vio la silueta familiar de Relámpago. El caballo había roto la cuerda que lo ataba, o se la había soltado solo. Y había venido por él. Con un relincho que cortó la noche como un grito de batalla, Relámpago cargó contra la puerta abierta de la capilla. Su entrada fue tan violenta e inesperada que los capataces, sorprendidos, se apartaron a un lado. Aurelio gritó de rabia. Relámpago se plantó entre Ignacio y los hombres, pateando y mordiendo, creando un caos en el espacio reducido. Matenlo. Matenlo a los dos, rugió Aurelio. Un disparo resonó. Ignacio no supo de dónde vino. Solo vio a Relámpago estremecerse, pero no cayó. En cambio, con una furia redoblada, embistió a uno de los capataces, derribándolo. Ignacio aprovechó la confusión. Con la barra de oro aún en la mano, la lanzó con todas sus fuerzas contra la linterna que sostenía Aurelio, apagándola. La capilla se sumió en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue vela. En la penumbra, se oyeron gritos, relinchos y el sonido de cuerpos chocando. Ignacio sintió un tirón en su brazo. Era Relámpago, guiándolo hacia la puerta. No había tiempo para el oro, para nada más que escapar. Salió corriendo de la capilla, con su caballo cojeando ligeramente pero aún fuerte, adentrándose en la oscuridad de los jardines, mientras a sus espaldas, la voz furibunda de don Aurelio juraba venganza. Esta vez, sin embargo, Ignacio no huía. Se retiraba para preparar el golpe final. Tenía la prueba. Y tenía testigos. La carrera a través de los jardines de la hacienda fue un infierno de sombras y gritos. Ignacio corría a ciegas, guiado únicamente por la confianza ciega que tenía en Relámpago, quien, a pesar de cojear visiblemente de una pata delantera, no disminuía el paso. El sonido de los disparos y las voces de los capataces persiguiéndolos se fue apagando a medida que se adentraban en la espesura que bordeaba la propiedad de Aurelio. Finalmente, cuando ya no pudieron más, se refugiaron en una pequeña cueva que el río había tallado en la roca, un lugar escondido y de difícil acceso. Ignacio encendió una pequeña fogata con hojas secas y ramitas. Su luz temblorosa iluminó la gravedad de la situación. Relámpago jadeaba, sudoroso, y en su hombro izquierdo, un surco de sangre oscura manchaba su pelaje alazán. La bala solo lo había rozado, pero era una herida profunda y dolorosa. Ignacio, con las manos temblorosas, rasgó su camisa e hizo una compresa para limpiar la sangre, sintiendo una punzada de culpa y gratitud tan intensa que le costaba respirar. «Lo siento, amigo, lo siento», murmuraba una y otra vez, mientras presionaba la tela contra la herida. El caballo se quedó quieto, confiando en él, soportando el dolor con una dignidad que conmovió a Ignacio hasta lo más profundo. Mientras cuidaba de su compañero, su mente no podía dejar de dar vueltas. La barra de oro que había tomado y luego tirado en la confusión pesaba ahora en su conciencia, no por su valor, sino por lo que representaba. Tenía que haber una manera de usar eso, de tender su propia trampa a Aurelio. No podía seguir corriendo. Había llegado el momento de plantar cara. De repente, mientras limpiaba la herida, sus dedos tocaron algo extraño incrustado en el musculoso cuello de Relámpago, justo bajo la crin. No era un tumor ni una cicatriz. Era algo pequeño, duro y metálico. Con cuidado, separó el pelaje. Era una cápsula, del tipo que se usa para guardar mensajes, soldada a una pequeña argolla que estaba cosida, literalmente, a la piel del animal. Alguien la había puesto allí hacía mucho, mucho tiempo. El corazón de Ignacio comenzó a latir con fuerza. Con mucho tacto, usando la punta de su cuchillo, logró abrir la cápsula oxidada. En su interior, protegido por una fina lámina de plomo,
Había un papel doblado. Con manos que apenas podía controlar, lo desplegó. Era la letra de su padre. Una letra que conocía de las pocas cartas que había guardado de su infancia. Decía: asterisco, si lees esto, es que el destino te ha unido a mi fiel relámpago, y la verdad comienza a salir. Hijo mío, si estás vivo, perdóname por haber tenido que dejarte. Aurelio es un hombre sin escrúpulos. El oro de los Mendoza está en su capilla. Pero hay algo más. Ramón no actuó solo por deudas. Aurelio lo amenazó con hacerle daño a ti y a tu madre si no me tendía la trampa. Mi hermano fue un cobarde, pero no un monstruo. No lo culpes demasiado. Cuida de Relámpago. Él te llevará a donde necesites ir. Él te protegerá como me protegió a mí. Te amo, hijo. Siempre. Tu padre, Leobardo. Xinghal. Las lágrimas segregan a Ignacio. No eran lágrimas de dolor, sino de una liberación catártica. Su padre no solo lo amaba, sino que lo había bendecido desde la distancia, confiando su redención al animal más leal que jamás había existido. Y su tío Ramón no era un villano, sino otra víctima más de la maquinaria maligna de Aurelio. El perdón, amargo y complicado, comenzó a brotar en su corazón. Esa noche, acurrucado junto a su caballo herido, Ignacio dejó de ser una víctima. Dejó de ser el excharro humillado. Se convirtió en el heredero de una misión. Tenía que limpiar el nombre de su padre, hacer justicia por los Mendoza, y exponer a don Aurelio ante todo el pueblo. Y tenía el arma perfecta. El oro era el cebo. Y la confesión de su padre, la trampa. Al amanecer, con un nuevo propósito ardiente en los ojos, Ignacio vendó la herida de Relámpago lo mejor que pudo. El caballo, aunque adolorido, parecía renovado, como si entendiera que la batalla final se acercaba. Una última vez, viejo amigo, dijo Ignacio, montando con cuidado. Vamos al pueblo. Vamos a terminar esto. No iban a Eskanders. Iban a enfrentar al dragón en su propia guarida, a la luz del día. Iban a la cantina del pueblo, el lugar donde se tejían y destejían todas las historias de San Jerónimo de los Jarros. La cantina El Rincón del Desdichado era el corazón social de San Jerónimo de los Jarros, especialmente un sábado por la mañana. El aire estaba cargado con el olor a cerveza tibia, tequila y el humo de cigarrillos de hoja. Los viejos rancheros jugaban al dominó, los jóvenes charlaban en voz baja, y todos parecían compartir una misma pesadumbre resignada. La entrada de Ignacio montando a Relámpago, que cojeaba pero mantenía la cabeza en alto, cortó de golpe todas las conversaciones. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Ignacio desmontó frente a la puerta abierta. No entró. Se plantó allí, en el umbral, donde todos pudieran verlo. Su postura ya no era la de un hombre derrotado. Era erguida, desafiante. En su mano, sostenía en alto la barra de oro que había tomado de la capilla. El sol de la mañana golpeó el metal, lanzando un destello cegador que atravesó la penumbra del local. Murmullos de asombro recorrieron la cantina. Buenos días, vecinos, dijo Ignacio, con una voz clara y firme que no dejaba espacio para la duda. ¿Recuerdan esta? Es el oro de los Mendoza. El oro por el que don Aurelio incendió su granero, mató a su hijo y culpó a mi padre. Un estupor colectivo se apoderó de todos. Algunos se rieron incrédulos, otros bajaron la mirada, incómodos. Don Aurelio, que estaba sentado en su mesa habitual en un rincón, bebiendo un café, palideció visiblemente. Se puso de pie, intentando mantener su compostura. «¡Estás loco, muchacho!», gritó, señalándolo con un dedo acusador. «¿Traes un caballo herido y un trozo de metal para inventar mentiras? Ese oro es de mi familia. Es un ladrón y un mentiroso, como lo fue su padre». Ignacio no se inmutó. Sacó del bolsillo de su chamarra el diario de su tío Ramón y la carta que había encontrado en la cápsula de Relámpago. «La única mentira aquí es la que tú has vivido, Aurelio», replicó, su voz cargada de una emoción contenida durante 20 años. «Aquí está el diario de mi tío, donde confiesa cómo lo obligaste a drogar a mi padre. Y aquí está la carta de mi padre, Leobardo, contando cómo te vio robar el oro. ¿Quieren oírla?». Comenzó a leer la carta en voz alta. La voz de Ignacio, cargada de dolor y verdad, llenó la cantina.
Leyó sobre el amor de su padre, sobre su sacrificio, sobre la cobardía de Ramón y la maldad de Aurelio. Mientras leía, las caras de los presentes comenzaron a cambiar. La incredulidad dio paso a la conmoción, y luego a la rabia. Eran historias que coincidían con sus propias sospechas, con los huecos en la versión oficial que siempre habían existido. Don Aurelio, viendo cómo el pueblo se volvía contra él, enloqueció de furia. «Son papeles falsos, él los escribió», chilló, desesperado. «Maten a ese mentiroso». Ordenó a sus 2 capataces, que estaban en la cantina, que actuaran. Pero los hombres dudaron. Miraron a la gente del pueblo, que ahora los observaba con ojos hostiles. El respeto basado en el miedo se estaba quebrando. En ese momento de tensión máxima, Relámpago, que había estado quieto y sereno, avanzó unos pasos y se plantó al lado de Ignacio. Luego, volvió su cabeza hacia la multitud y relinchó. No fue un relincho de dolor o de advertencia. Fue un sonido claro, potente, casi humano, un grito que parecía decir, «Es la verdad». Y entonces, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Se acercó a un viejo que estaba en primera fila, un excharro retirado llamado Don Chema, el hombre más respetado del pueblo después del sacerdote. Relámpago posó su cabeza sobre el hombro del anciano, como lo hacía con Ignacio, y cerró los ojos. Don Chema, con lágrimas en los ojos, alzó la vista hacia Ignacio. Yo monté a tu padre muchas veces, muchacho», dijo, con la voz quebrada. «Y este caballo, es Relámpago, el potro de Leobardo. Es él. Lo juraría. Nadie más tiene ese brillo en los ojos». Esa fue la chispa que encendió la pradera. La confirmación de un hombre respetado, unida a la evidencia y a la desesperación visible de Aurelio, fue suficiente. Los hombres del pueblo, los mismos que habían murmurado sobre Ignacio, se levantaron de sus sillas. Rodeaban a Aurelio y a sus capataces. La justicia popular, lenta pero implacable, se estaba poniendo en marcha. Aurelio, acorralado, vio cómo su imperio de mentiras se derrumbaba en un instante. «Ustedes no pueden hacerme nada, yo soy don Aurelio», gritó, pero su voz sonaba hueca, derrotada. Ignacio lo miró fijamente, sin alegría, solo con un profundo cansancio. «No somos nosotros, Aurelio. Es la verdad. Y al final, siempre gana». Mientras la gente contenía a Aurelio y a sus hombres, Ignacio se volvió hacia Relámpago y abrazó su cuello. La batalla había terminado. Pero la guerra aún no estaba ganada. Quedaba una última cosa por hacer. El amanecer sobre la esperanza tenía un color diferente. No era el resplandor cobre de la resignación, sino el dorado pálido de un nuevo comienzo. Las noticias de la caída de don Aurelio habían corrido como un reguero de pólvora. La Policía Federal, alertada por el alcalde del pueblo quien, presionado por la evidencia y la furia ciudadana, no tuvo más remedio que actuar, se había llevado a Aurelio y a sus cómplices a la capital del estado para enfrentar cargos por homicidio, robo y encubrimiento. El oro de los Mendoza sería devuelto a los familiares que quedaban, dispersos por el país. El nombre de Leobardo estaba limpio. Y el de Ignacio, redimido. Esa mañana, Ignacio no estaba solo. Varios vecinos, hombres y mujeres que se sentían culpables por haber creído las mentiras o por no haber hablado antes, habían acudido al rancho con herramientas, materiales y, lo más importante, con voluntad de ayudar. El sonido de los martillos y las sierras sustituyó al silencio lúgubre. Estaban reconstruyendo la esperanza, no solo las paredes y el techo, sino el espíritu del lugar. En el centro del patio, bajo el sol que ya no quemaba con la misma hostilidad, estaba Ignacio. Alisaba con sus propias manos una tabla para el nuevo pesebre del establo. A su lado, Relámpago, con la pata vendada pero visiblemente mejor, observaba con calma, masticando un poco de heno fresco. La herida del caballo cicatrizaría, como todas las heridas. Doña Clementina llegó en un viejo camión, trayendo comida y café para todos. Se acercó a Ignacio y puso una mano en su hombro. «Tu padre estaría orgulloso, muchacho», dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. No solo por haber limpiado su nombre, sino por haber regresado. Por haber plantado cara. Eso es lo que hace un hombre de verdad.
No la fuerza en el brazo, sino el valor en el corazón. Ignacio asintió, una paz profunda inundándolo por primera vez en 2 décadas. Miró a su alrededor, a la gente trabajando, riendo, compartiendo. Vio a los niños jugando entre los escombros, imaginando el rancho terminado. La esperanza ya no era un nombre irónico. Era una promesa. Al atardecer, cuando los últimos ayudantes se fueron, Ignacio se sentó en una piedra frente a la casa, viendo cómo el sol teñía el cielo de naranja y púrpura. Relámpago se acostó a su lado, recostando su cabeza sobre el regazo de su dueño. Ignacio acarició la frente del animal, sus dedos rozando la pequeña cicatriz donde había estado la cápsula. Él te eligió a ti, ¿sabes?, murmuró para el caballo. Te eligió para ser mi guardián, mi guía. Y lo hiciste. Mi trajiste casa. Relámpago cerró los ojos, un suave bufido de satisfacción escapando de sus hollares. No había necesitado palabras. Su lealtad había sido su lenguaje, y había hablado más claro que cualquier discurso. Ignacio sabía que su vida no sería fácil. Había mucho trabajo por delante, muchas heridas emocionales que sanar. Pero por primera vez, no tenía miedo. No cargaba con el peso de una culpa que no era suya. Era libre. Y tenía un propósito: honrar la memoria de su padre, cuidar de su compañero de 4 patas y hacer de la esperanza un lugar que mereciera su nombre. El excharro había desaparecido. En su lugar, estaba Ignacio, el hijo de Leobardo, el hombre que había enfrentado su pasado y había encontrado, en la verdad más dolorosa, la semilla de su propio futuro. Y a su lado, siempre, estaría Relámpago, el caballo que era mucho más que un animal, el lazo viviente entre un pasado de mentiras y un futuro de esperanza. Juntos, bajo el inmenso cielo mexicano, miraron cómo la última luz del día se desvanecía, sabiendo que el amanecer siguiente traería un nuevo día, un día que, por fin, les pertenecía por completo.